reduce el estrés y renueva energías. Los médicos recomiendan caminar al menos 30 minutos por día. Los profesionales de la salud recomiendan que la caminata para niños y adolescentes vaya de 30 a 60 minutos y para adultos mínimos 30 minutos al día. También recomiendan que las caminatas se realicen en horarios cuando el sol esté con menos intensidad, así como utilizar ropa cómoda e hidratarse constantemente. Bueno, antes que nada hay que entrar que la parte de salud ayuda a la prevención de enfermedades, de ciertas enfermedades como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres. Hay que acotar que los beneficios también en la parte física, para mantener el peso saludable, para un descenso de peso, a nivel psicológico de repente ayuda a que una persona esté mucho mejor en cuanto a poder contemplar todo el día a día de repente en el trabajo, lo que sea. O sea, También recomiendan a las personas con sobrepeso o problemas de articulaciones que la caminata se haga en una superficie blanda, ya sea pasto o arena. Para las personas realizar actividades físicas a la par de mejorar la salud, mejora también el estado de ánimo. Sentís que tu circulación sanguínea mejora, que tu sueño es más, te da un mejor descanso y que tenés también más energía para el cotidiano. Y realmente uno se siente muy bien, relajado, contento y normalmente mi rutina diaria 2 horas por día, ¿verdad? Imagínese, no hay ni una sola enfermedad en el cuerpo del ser humano, sinceramente. ¿Cuánto tiempo estás haciendo? Y hace 3 años que yo sigo esto todos los días y cada vez uno se encuentra mejor. Yo llegué a 106 kilos y ya bajé 50. Para llevar una buena rutina se recomienda consumir de entre 2 a 3 litros de aguas antes, durante y después de realizar actividades físicas, así como consumir alimentos sanos, recordando que caminando 30 minutos al día hace la diferencia.